Si sigues mi página de Facebook, lo notarás. Viajo mucho en avión por mi trabajo, siempre ha sido así en mis distintos empleos. Como viajero frecuente, ya me acostumbré, como muchos de ustedes, a la molestia de la seguridad aeroportuaria. Encuestas indican que pasar seguridad en el aeropuerto toma de 15 a 30 minutos, pero en horas pico puede ser de 45 minutos a una hora. La gente tiene diferentes actitudes sobre la seguridad en los aeropuertos. Yo simplemente, no sé, supongo que ya estoy acostumbrado, pero quizá no sepan que no siempre fue así. Cuando Frank Sinatra lanzó Ven a volar conmigo en 1957 volar, era tan sencillo que casi no había revisiones para abordar un avión. La seguridad en los aeropuertos ha cambiado mucho, pero es similar a la que conocemos. En realidad, no comenzó sino hasta el 5 de enero de 1973. Es una historia que merece ser recordada. El 5 de enero de 1973 fue hace 53 años, pero parece tarde en la historia de la aviación comercial para empezar a fijarse en quién abordaba un avión. Según Cristóbal Madre en The Boston Globe, del 25 de septiembre de 2021, quienes volaron antes de 1973 podrían recordarlo. Para muchos suena surrealista e inconcebible. No había seguridad en los aeropuertos. La aviación comercial inició en 1914 con la línea de hidroaviones entre San Petersburgo y Tampa, considerada la primera aerolínea regular. La aviación comercial creció mucho en las siguientes 6 décadas. Los amigos del aeropuerto Alfred Whited en San Petersburgo, Florida, informan que la línea de hidroaviones operó 4 meses y transportó cerca de 1,200 pasajeros. En 1960, las aerolíneas comerciales de Estados Unidos transportaron 57.709.000 pasajeros frente a 1.864.000 en 1939, según la Asociación de Transporte Aéreo. Incluso en 1960, subir a un avión era casi tan fácil como tomar un autobús. No se requería identificación, solo un boleto, que muchas veces ni siquiera revisaban hasta que estabas abordando el avión. Eso no quiere decir que no hubiera preocupaciones. En los inicios de la aviación hubo actos de violencia y secuestros, con poca respuesta gubernamental, pero eso comenzó a cambiar. El 1 de noviembre de 1955, el vuelo 629 de United Airlines explotó en el aire sobre el condado de Weld, Colorado, causando la muerte de 39 pasajeros y 5 tripulantes. La investigación reveló que John Gilbert Graham colocó dinamita en el equipaje de su madre para cobrar un seguro de vida. Tan impactante como el crimen fue lo fácil que era poner dinamita en una aeronave. Graham fue acusado y condenado por asesinato, porque entonces no había una ley contra poner una bomba en un avión. En 1956, el Congreso hizo delito federal destruir aeronaves o instalaciones aeronáuticas al modificar el título 18 del Código Penal. El 23 de agosto de 1958, el presidente Eisenhower firmó la Ley Federal de Aviación, creando una agencia federal independiente encargada de la seguridad de la aviación civil. Aunque a la agencia se le asignó la tarea de garantizar el uso seguro y eficiente del espacio aéreo nacional, la tarea inicial fue regular las rutas aéreas y el control del tráfico. El sitio web de la Administración Federal de Aviación señala que, casi desde su inicio, la agencia enfrentó desafíos inesperados. En 1961, por ejemplo, ocurrió la primera serie de secuestros de aviones en Estados Unidos. Antulio Ramírez Ortiz, electricista de Miami de 35 años, cometió ese primer acto al abordar el vuelo 337 de National Airlines de Cayo Hueso a Miami con una pistola y un cuchillo. Exigió que el avión volara a La Habana, Cuba. Ramírez Ortiz supuestamente dijo a los pilotos que lo contactaron para matar a Fidel Castro y quería ir a Cuba para advertirle. Ramírez Ortiz, nacido en Puerto Rico, se hacía llamar el Pareta Confresí, usando el nombre de un famoso pirata puertorriqueño del siglo XIX. No todas las buenas historias tienen piratas. El historiador de la FAA, Terry Krause, explica que el avión aterrizó en La Habana el 2 de mayo de 1961 tras 2 horas. Todos los pasajeros salvo Ortiz volvieron a Estados Unidos. Secuestrar una aeronave no era delito federal, y The New York Times llamó al secuestro un desvío forzado, ya que no existía una ley que cubriera estos casos. Ortiz fue acusado por un gran jurado federal de asalto, transporte de persona secuestrada y vehículo robado,
pero no enfrentaría cargos, hasta que intentó regresar a Estados Unidos 14 años después, aunque ese fue el primer evento que ocurrió en el espacio aéreo estadounidense. El New York Times informó que en 2 años al menos 7 aviones cubanos fueron secuestrados y llevados a Estados Unidos. La tendencia que inició Ortiz fue ir en la otra dirección, y esa tendencia se dio el 24 de julio. Un vuelo de Eastern Airlines fue secuestrado sobre Florida, hacia Cuba. El 31 de julio, otro intento de secuestro ocurrió en un vuelo de Pacific Airlines, pero el responsable fue detenido por pasajeros y tripulación antes del despegue. Frustraron otro intento de secuestrar un 707 de Continental Airlines rumbo a Cuba. El 9 de agosto, un vuelo de Pan American fue secuestrado exitosamente a Cuba, pese a que el presidente ordenó disparar a la llanta del avión antes de despegar. El gobierno federal actuó como pudo. El presidente Kennedy lo anunció en conferencia el 10 de agosto de 1961. Insistiremos en que cada avión cierre bien su puerta y que sea lo bastante fuerte para impedir entradas forzadas. La llave debe quedar con quienes están en la cabina, evitando que presionen a la tripulación afuera para abrir la puerta. Además, el presidente ordenó que un agente de la patrulla fronteriza viaje en varios de nuestros vuelos. El 5 de septiembre de 1961, el Congreso agregó la piratería aérea a la Ley Federal de Aviación. La nueva ley impuso la pena de muerte al delito, pero no detuvo la práctica. En una edición de 1986 del American Journal of Sociology, el estadístico Roberto T. Holden, de la Universidad de Indiana, indicó que entre 1968 y 1972 hubo 326 intentos de secuestro de aviones en el mundo, uno cada 5.6 días. Hubo 137 intentos de individuos que abordaron vuelos en Estados Unidos, uno cada 13.3 días. En 2018, Roberto McCree del John Jay College publicó en el Journal of Applied Security Research. El protocolo para llevar al secuestrador aéreo a La Habana era tan conocido que se recomendaba a los pilotos cooperar con los armados. Llévalos a la isla caribeña, permite que los pasajeros reciban su caja de puros y ron, y luego sigue al destino original con mínima interrupción. Había que hacer algo, ¿pero qué? David Hato Haas, ex ingeniero de Philips Electronic Instruments, escribió en Smithsonian en 2021. Nadie parecía saber cómo detener los secuestros de pasajeros de aerolíneas. Ni las agencias federales de aplicación de la ley, ni el ejército, ni los profesionales de la seguridad, absolutamente nadie. Según un informe de UPI de julio, Irving Reeves de la FAA dijo que esto era un problema mundial. Es un problema imposible sin revisar a cada pasajero. Si alguien quiere ir a La Habana y tiene un arma, eso le basta. El informe indica que estos secuestros preocupaban al Departamento de Estado porque permitían a Castro crear una crisis. Cada vez que aterriza otro avión, toma a los pasajeros como rehenes. El senador James Eastland de Mississippi opinó que ninguna ley del Congreso ayudaría. McKee menciona que, en broma, se sugirió construir una réplica del aeropuerto de La Habana en Miami para engañar a los secuestradores. El administrador de la FAA, John Schaefer, dijo que funcionaría una vez y nada más. El informe de UPI concluye que la prevención de secuestros de aviones sigue sin resolverse. No solo era un problema de Estados Unidos, la preocupación internacional crecía. El 16 de diciembre de 1970 en La Haya, se firmó una convención internacional para combatir el secuestro de aeronaves, comprometiendo a las naciones a devolver aviones y personas, y a colaborar en el enjuiciamiento de los secuestradores. La convención amplió un acuerdo de 1963 y fue reforzada en 1971, pero no ofrecieron solución por sí solas. La FAA tomó más medidas, como un perfil psicológico de secuestradores, según Kelly Hagen de H4 Solutions. Utilizado por los agentes de boletos de las aerolíneas, el perfil les pedía que evaluaran si los pasajeros mostraban comportamientos extraños, como evitar el contacto visual o mostrar poca preocupación por su equipaje. Los viajeros aéreos que, según los agentes de boletos, realmente se comportaban de manera extraña, serían entonces sometidos a revisiones adicionales. La FAA fortaleció su programa de alguaciles armados y creó el de oficiales de seguridad aérea de aduanas como protección extra. Se creó un programa de perros detectores de explosivos, pero las soluciones eran incompletas, dijo el analista de aerolíneas Enrique Hartevelt a The Boston Globe. En 2021 podías llevar lo que quisieras en el avión si cabía en tu equipaje de mano. Había soluciones. Aus menciona que Friscom, de Delaware, creó un detector de metales basado en uno usado en prisiones.
Sin embargo, la máquina despertó poco interés, escribe Haas. En 1968, Eastern Airlines adquirió un Friscom para la puerta 14 del Aeropuerto Nacional de Washington, usándolo a veces en vuelos a Miami. El problema, dice Madre, era que no había seguridad porque nadie la pagaba. Pero los secuestros se volvieron más peligrosos y mortales. El 11 de junio de 1971, Gregory White, de 23 años y originario de Chicago, intentó abordar un TWA 727 en el aeropuerto O'Hare tras pasar seguridad. Al pedirle su pase de abordar, sacó una pistola y ordenó a los pasajeros bajar. Uno intentó regresar por un objeto olvidado y fue fatalmente herido. White exigía que lo llevaran a Corea del Norte. Sin embargo, los pilotos lograron contactar a operaciones de vuelo, y un alguacil adjunto de los Estados Unidos armado pudo entrar a la cabina a través de una ventana. White fue herido en un tiroteo con un alguacil y arrestado. Otro caso destacado ocurrió el 24 de noviembre de 1971, el secuestro del vuelo 305 de Northwest Airlines por un hombre que usaba el alias D.B. Cooper, en el que logró saltar exitosamente del avión, con $200,000 en dinero de rescate. Mantuvo la atención en el problema. Haas dice que Philips desarrolló un escáner de rayos X de baja dosis que revisa bolsas sin usar radiación peligrosa. La máquina Safe Ray estuvo disponible en 1970, según Haas. Nunca se les dio reconocimiento a los ingenieros de Philips, George W. Shepard Jr. o Neil Diapeavin, por su invento. Es lamentable que ni el gobierno de Estados Unidos, ni la Administración de Seguridad en el Transporte, ni ninguna organización de aviación los haya reconocido. La seguridad aeroportuaria actual ya tenía bases, según Janet Bednarik, profesora de historia en la Universidad de Dayton. Dijo a The Globe: el debate principal era quién sería responsable de la seguridad, el gobierno federal o las aerolíneas. El Congreso decidió que las aerolíneas se encargaran, dice Bednarik. Se propuso una división federal de seguridad, pero el Congreso no la financió. El 11 de septiembre de 1972, la FAA anunció que las aerolíneas estadounidenses usarían técnicas electrónicas y de vigilancia en los principales aeropuertos de y otros países bajo el Departamento de Transporte. La regla, vigente desde el 5 de enero de 1973, inició la seguridad aeroportuaria similar a la actual. En vez de seguridad en cada puerta, se usaron menos puntos de control para revisar a pasajeros de varios vuelos, dando origen a las estaciones de revisión. Como era de esperarse, esto causó problemas, informó The New York Times. El 6 de enero de 1973, aerolíneas de SEU iniciaron el mayor programa de revisiones personales en la historia del país, para revisar cada artículo y escanear a 500,000 pasajeros en sus 14,000 vuelos diarios. El público desconocía las reglas sobre detectores electrónicos de armas. El Times indica que en una revisión aleatoria en el aeropuerto La Guardia, casi la mitad de los pasajeros tenía suficiente metal para activar la alarma, pero la mayoría pasó sin problema, y muchos no presentaron objeciones. Se advirtió a los pasajeros que llegaran de 15 a 30 minutos antes de lo habitual, una advertencia con la que un viajero de hoy estaría familiarizado. El Times menciona casos donde las alarmas se activaron por soportes de arco en zapatos, lentes, cambios en bolsillos y metralla en búfalo. Las aerolíneas facilitaron el proceso en el caso de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, según el Times. En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, American Airlines contrató a 22 jóvenes en minifalda para revisar equipajes y pasajeros, lo que recibió elogios de viajeros masculinos. Hagen señala que, por supuesto, los puntos de control de seguridad en los aeropuertos y las prácticas de revisión que se llevan a cabo en ellos se volverían gradualmente más exhaustivos, desde 1973 hasta el siglo XXI. Eventualmente, el equipaje documentado también fue sometido a revisión, pero la revisión seguía siendo incompleta, escribe Huggins. Las empresas de seguridad privada y sus empleados, mal pagados y sobrecargados, seguían a cargo de los puntos de control contratados por las aerolíneas en los aeropuertos. Hartevelt explica que el sistema fue diseñado para decirles a los secuestradores: vamos a dificultar que secuestres un avión, pero nunca fue un sistema que hiciera imposible el secuestro. Antes, se podía pasar por seguridad sin boleto para acompañar o recibir amigos en la puerta de embarque. No se requería identificación, y como señala Hartevelt, claramente nunca se consideró la posibilidad de que alguien intentara hacer algo como lo del 11 de septiembre. El 19 de noviembre de 2001, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad en la Aviación y el Transporte, transfiriendo la seguridad aérea a la nueva Administración de Seguridad en el Transporte. El sistema ahora es más estricto y genera más quejas.
el sistema aún falla. Everett Rogers, en Difusión de Innovaciones, usa los secuestros de aviones como ejemplo de innovación adaptativa. Él básicamente argumenta que un secuestrador secuestrará un avión, el gobierno verá cómo lo hace e ideará formas de prevenirlo, y el secuestrador verá lo que hace el gobierno y encontrará nuevas maneras de evadir esa seguridad. Esta innovación adaptativa complica mucho la resolución para la FAA. Esto indica que la seguridad y el riesgo en el transporte seguirán cambiando y que como pasajeros seguiremos haciendo fila por mucho tiempo. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio del Chico de la Historia. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir el Chico de la Historia con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, patrocinador en Locals o Patreon. Puedes visitar nuestra tienda o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.